Bueno, pues dejamos aquí atrás la parroquia de la Asunción para mostraros el Museo de la Ciudad de Móstoles. ¿Vale? Es este bonito edificio que veis aquí. Está inaugurado en 2008, en noviembre creo, ahora os lo voy a enseñar ahí dentro. Y aquí, perdonad, pasan los coches. Os voy a enseñar, bueno, subiendo esta calle, justo aquí al lado está la casa natal de Andrés Torrejón, donde él vivió y murió. Os lo voy a enseñar ahora después, si puedo. ¿Veis aquí el bicentenario? 1808-2008. Homenaje a don Andrés Torrejón y García, uno de los alcaldes que redactó el siguiente bando: la patria está en peligro, Madrid perece víctima de la perfidia francesa, españoles, acudid a salvarla. Bueno, el bando no decía eso, ¿vale? Pero bueno, así queda muy bonito dicho. ¿Veis? Aquí esta es la calle Andrés Torrejón y este es el museo, ¿vale? He pedido... Así que, ¿veis aquí? Museo de la Ciudad ocupa una casona de estilo neomudéjar construida hacia 1900 y conocida tradicionalmente como la Casa de Postas. Aquí veis, esto es una panorámica antigua de Móstoles. ¿Veis qué bonita? Bueno, sabéis que yo, como mostoleña orgullosa, me gusta mucho enseñaros mi ciudad. Así que bueno, una vez que entráis aquí al museo, lo primero que vais a ver es una maqueta espectacular de bonita de cómo era Móstoles en la época. Fijaros aquí, pone situación de los edificios, elementos del Móstoles de 1808 sobre plano de 1858. Vale, este es el plano. Veis aquí los edificios en los que os marca qué es cada cosa. Bueno, veis aquí la torre de la parroquia de la Asunción. De ahí os he hecho un vídeo también. Este edificio, mira, espera, a ver si os lo puedo enseñar un poquito mejor. Bueno, lo veis aquí, este que tiene así como dos plantas, era el antiguo el ayuntamiento, sí, que no sé hablar, ya sabéis. Esto es lo que hoy en día sigue la plaza del Pradillo. Esta es la ermita. Bueno, pues esto era lo que era un villorrio, ya ves tú, nosotros que fuimos los que dijimos, no, los franceses nada. Así que os voy a enseñar aquí porque tienen un montón de fotos súper interesantes. Me alegro además que me hayan dejado poder hacer fotos aquí y grabar y poderos mostrar, porque es muy interesante. Veis aquí, bueno, va un poco por la historia. A ver, vamos a empezar en el 2 de mayo, ¿vale? Para que lo veamos desde el principio. Aquí veis bueno, no hace falta que os diga quién es: Napoleón, Murat. Aquí los reyes, Carlos IV y Fernando VII, el rey felón, peor rey que ha tenido España en toda su historia. Este Godoy. Bueno, aquí os está contando un poquito de cómo era, qué va la historia. José Bonaparte, sabéis que era el hermano de Napoleón, que le puso Napoleón como rey de España, que además es gracioso porque le llamaban Pepe Botella, aunque él no bebía, pero bueno, el rey de copas. Así que aquí lo veis. Entonces aquí este era un poco el contexto histórico, cómo estaba la situación. Entonces, aquí veis una copia, creo recordar, el bando de los alcaldes, que bueno, hay dos copias, creo que una está en Huelva. Bueno, lo voy a leer aquí porque la verdad es que realmente no me acuerdo. Pero bueno, este es un poquito... No sé si lo veis, os voy a intentar leer. Señores justicias de los pueblos a quienes se presentare este oficio de mí, el alcalde primario de la villa de Móstoles. Es notorio que los franceses apostados en las cercanías de Madrid y dentro de la corte han tomado la ofensa sobre este pueblo capital y las tropas españolas. No, es que no sé qué letra es esa. Manera que en Madrid está corriendo a estas horas mucha sangre. Somos españoles y es necesario que muramos por el rey y por la patria, armándonos contra los pérfidos. No sé qué es que no sé qué símbolo es ese. Socolor de amistad y alianza nos quieren imponer un pesado yugo, después de haberse apoderado de la augusta persona del rey. Procedan vuestras mercedes, pues, a tomar las más activas providencias y a escarmentar tal perfidia, acudiendo al socorro de Madrid y demás pueblos y alistándonos, pues no hay fuerza que prevalezca contra quien es leal y valiente como los españoles lo son. Que Dios guarde a vuestras mercedes. Móstoles, 2 de mayo de 1808. Andrés Torrejón y Simón Hernández. Sabéis que el documento lo escribió Juan Pérez Villamil y lo firmaron los alcaldes. Este es el famosísimo cuadro de Goya. Intentando no tropezarme con nada, sabéis que soy lo más torpe del universo. Y este es don Andrés Torrejón. Aquí veis un poquito la biografía. 1736-1812.
Era un labrador mostoleño que ocupó el cargo de alcalde de la Santa Hermandad en 1774 y regidor en 1797, ambos por el Estado Noble. Esto es lo que os decía antes. Había dos, pues uno de los ricos y uno de los pobres, por decirlo de alguna manera. En 1808 salió elegido alcalde ordinario por el mismo Estado en un sorteo que se hacía cada año para elegir los principales cargos del ayuntamiento. Aún se conserva su casa, que es la que está aquí al lado, que intentaré poder enseñarosla también. Simón Hernández, este era el alcalde de los pobres, por decirlo de alguna manera, también labrador mostroleño, según la tradición, también maestro de postas, y en 1808 fue elegido por sorteo alcalde ordinario por el Estado General. Tenía 74 años y vivía entonces en la calle de la Amargura. Pero de Simón Hernández no se conserva ni su casa, ni se sabe la tumba. Recordad de todas maneras que la tumba que os he enseñado antes en la Asunción tampoco se sabe exactamente que sea él, pero bueno, cuenta como que es su tumba. Y esto es la carrera que se pegó Pedro Serrano desde Móstoles, todos estos pueblos, corre que te corre, para llegar a Badajoz el 4 de mayo. O sea, en un día y medio se hizo todo esto, llevando el bando. Y aquí veis un poquito pues la historia de fotos antiguas de Móstoles, lo que era pues un pueblo. Mi abuela vino aquí en los años 70 y era pues, pueblo. Hoy en día es un pedazo de ciudad estupenda, pero entonces, fijaros, esta es la fuente de los peces. Ya en 1880 fue cuando empezó Móstoles un poco a repuntar, a tener luz, a tener un poco de electricidad. Aquí veis la ermita, aquí las señoras, y este era el ayuntamiento antiguo. Eso os he dicho antes en la maqueta, que se ven las dos plantas, las terrazas. Pues esto, ahora aquí está la torre donde está el mural, y aquí yendo para acá se va a la ermita de la Asunción. Vamos a volver aquí a la maqueta. Bueno, aquí tenéis, ya os digo, la maqueta. Fijaros lo que era, pues un villorrio. Está en la ermita. Sabéis que aquí era donde estaba la casa de doña Constanza de Rojas, la madre de San Simón de Rojas, que ya donó los terrenos de su casa para poder hacer la ermita. Pues esto era Móstoles, nada y menos. Así que aquí tenéis un poquito, una bodega, no sé qué es esto, bodega. Ah, mira, estas eran las bodegas antiguas. Fijaros qué bonito. Pone herramientas del campo. Pues es que, a ver, esto eran labriegos aquí. Y aquí hay tinajas. Elaborado a base de barro cocido que suele contener líquidos, vino o aceite. Así es como se mantenía antes. Sabéis que este es un edificio original que ha sido restaurado, pero además está muy bien restaurado y es muy bonito. Voy a subir de todas maneras. En la parte de arriba hay unas cuantas fotografías de la casa de Andrés Torrejón, la original, de sus descendientes, qué bien hablo, de sus descendientes. Aquí veis información. Esto es un poco sobre la historia de aquí, de la zona de Móstoles. Pues durante los romanos, los visigodos. Mira, Isabel y Fernando, posada de reyes. Aquí han estado los reyes católicos, fíjate. Os voy a contar, yo estaba en el coro infantil de la Asunción y estábamos preparando un concierto para inaugurar el órgano este. Al final no recuerdo qué fue lo que pasó. Yo al final no canté en ese. No sé si es que se retrasó y ya no lo hicimos. Pero bueno, esta es la ermita. Está Nuestra Señora de los Santos, la patrona de Móstoles. Y aquí están los cuadros. Bueno, os lo voy a enseñar cuando podamos ir a la ermita, porque aquí veo que están los cuadros de los padres de San Simón de Rojas. Aquí ves la fuente de los peces, el bando de los alcaldes de Móstoles, el monumento. Bueno, aquí esto ya es un poco más en la modernidad. Así que voy a subir. Bueno, os voy a enseñar aquí primero. Hay unas maquetas preciosas. A ver si me vengo por acá. Aquí, bueno, primero hay un documental que os habla de pues, la historia de Móstoles y tal. Y aquí veis un poco maquetas, pues como eran, ¿no? Pues las postas, las casitas bajas. ¿Veis? Luego aquí es pues cuando están hablando del tema de la independencia. Si lo veis. Luego este es Pedro Serrano. Lo veis aquí en el caballo, el postillón que iba de villa en villa
con el bando de los alcaldes diciéndole a la gente lo que había pasado en Madrid. Así que aquí lo veis. Y esto pues es este hombre también, corre que te corre con el caballo, corriendo por media España para llevar el bando. Y este pues eso, aquí están hablando también del 2 de mayo. Así que ahora voy a subir a la parte de arriba para enseñaros un par de fotos. Bueno, pues como veis he subido a la primera planta. Fijaros qué espectáculo. Visto desde aquí arriba la maqueta se ve preciosa. ¿Veis aquí todo lo que era Móstoles entonces? Es una vista aérea, como si fuera, ahora soy como un dron. Está súper bien hecha, muy bien lograda. Quien la haya hecho, desde luego, lo ha hecho muy bien. Aquí mirad, tenéis fotos de descendientes de don Andrés Torrejón. Aquí le veis a él. A ver el foco ese. Aquí lo veis, aquí estos son Tiburcio Godino Torrejón y su hijo y bisnieto y tataranieto de Andrés Torrejón. O sea, estos dos son bisnieto y tataranieto de Andrés Torrejón. Esta es Dolores Godino, bisnieta de Andrés Torrejón. Esta es Dolores Godino Torrejón y su hija Paula Hernández, bisnieta y tataranieta de Andrés Torrejón. A ver si no se ve, que no dé mucho el reflejo. Y esta es la casa del alcalde, que es la que os voy a enseñar ahora. No sé si por dentro o solo por fuera, pero bueno, acordaros de esta forma. Aquí con su familia seguía en posesión de su casa. Lo pone aquí, casa en la que vivió el alcalde de Móstoles en 1808 y que conservan sus descendientes. Esta es la casa. Madre mía. Fijaros, luego cuando os enseñe la casa, acordaros de esta foto. Esto ya como si estuvieran a las afueras del pueblo, ¿sabes? Y ahora estamos en todo el cogollito, en todo el centro de Móstoles. Increíble lo que ha crecido. Alcoba en la que murió Andrés Torrejón, alcalde de Móstoles. ¿Veis la habitación? El camastro, una mesa. Esta es la casa de postas, de donde salió el postillón, que no os lo voy a decir en serio, pero me parece que es esta casa de aquí, porque esta era la casa de postas. Así que parece que Pedro Serrano salió de aquí para llevar el bando. Este era el ayuntamiento, vamos, la casa consistorial de Móstoles. Aquí es donde se reunió el alcalde y el pueblo, ¿no? para redactar el bando. Veis aquí la torre mudéjar de la Asunción. Y esta es la portada del 2 de mayo de 1908. Fijaros la foto del pueblo, la casa. Las fotos, estas dos fotos son las que hemos visto antes. Esto salió en el periódico. Os recuerdo que fue cuando vino aquí el rey Alfonso XIII a inaugurar el monumento. Y entonces ahora os voy a enseñar en el otro lado, bueno, ahí un par de fotos, porque también hay una exposición de pintura, pero bueno, eso es un tema aparte. Bueno, esto otra vez. Es precioso, ¿eh? Desde luego lo han hecho súper bien. Aparte de ser un edificio precioso y que está muy bien restaurado, lo han hecho muy bonito, toda la exposición, mucha información. Aquí veis un cuadro. Aquí el alcalde vestidos como majos y majas. Aquí veis el postillón, corre que te corre con el caballo. Pero sí que me llama la atención que siempre sale Andrés Torrejón, o sea, los demás no pintan. O sea, el que escribió el bando, Juan Pérez Villamil, no sale por ningún lado. Y Simón Hernández tampoco, pero bueno. Aquí ves el monumento como estaba originalmente. Es lo que os digo. Creo recordar que estaba delante del ayuntamiento, pero tengo que asegurarme, porque no me parece recordar que esto es el ayuntamiento. Pero bueno, os lo pondré. Si no os lo he puesto ya cuando os he enseñado el monumento original, pues lo pongo aquí. Alegoría del 2 de mayo. Y aquí pues más fotos de la familia de Andrés Torrejón. Y este pues es el centenario, ¿no? Pues el alcalde de Móstoles, don Andrés Torrejón. Y este es don Tomás Lorenzo San Martín, que era el alcalde de Móstoles en 1908. Aquí cuando se celebró pues eso, las tres miradas, 1808, 1908 y el 2008. Bueno, ahora ya hemos celebrado el 2018. Así que bueno, pues este es el Museo de la Ciudad de Móstoles. Y bueno, veis aquí la M de Móstoles. Pues eso, que espero que os haya gustado, que si pasáis por Móstoles vengáis a visitarlo, porque es un sitio muy bonito que merece la pena.
Y ahora vamos a seguir con la visita por Móstoles. No sé exactamente qué os voy a enseñar ahora, pero algo os enseñaré. Así que vamos a seguir con el vídeo. Bueno, en esta sala es donde está la exposición de pintura, que bueno, no os la voy a enseñar. Eso es una cosa aparte, ¿vais? Aquí veis otra panorámica de la ciudad. Y aquí tenéis, bueno, os voy a enseñar primero el uniforme este de, creo que es Guardia Real, armas de Su Majestad el Rey. Este es un uniforme, es que no sé, ¿un carabinero puede ser? Bueno, me voy a acercar, a ver si lo veo. La descripción de las armas de Su Majestad el Rey figura en la regla número 1 del título del Real Decreto. Bueno, bla, bla, bla. Este es el uniforme del uniforme. Pablo Valencia Henares ha cedido al Museo de la Ciudad uniforme de gala de la Guardia Real Española para su exposición. Vale, es un uniforme de la Guardia Real Española. Fijaros qué bonito el uniforme. Un uniforme original. Aquí veis el sello. Vamos, las armas. ¿Sabéis? Este es el toisón de oro. Esto que cuelga aquí. Y luego aquí veis el momento en el que el rey Alfonso XIII y bueno, esta es la chata, ¿os la veis? Bueno, 2 veces princesa de Asturias, la infanta doña Isabel de Borbón, y esta debe ser su hermana, pues o Mercedes o la otra hermana, no sé cuál es la verdad, pero veis, están inaugurando el monumento a don Andrés Torrejón. Y esto es en 2008, en el bicentenario vinieron don Juan Carlos y doña Sofía. Aquí veis lo que os comentaba en la Plaza del Pradillo, lo de los escritores Antonio Machado, Rosalía de Castro. Pues aquí tenéis a sus majestades, los reyes eméritos, los uniformes, veis, la Guardia Real. Y aquí pues aquí está un poco la historia de la Guardia Real. Se remontan al 1504. Pues aquí lo veis, una pequeña información. Esa foto es muy interesante. Y ahora vamos a seguir con la visita. Bueno, pues saliendo, no sé si lo veis aquí, las banderas. Ese es el Museo de la Ciudad. Saliendo de allí, un par de metros más adelante, nos encontramos con la casa de don Andrés Torrejón, donde él vivió y murió. No sé si os he podido enseñar el museo por dentro. Si os lo he enseñado, habréis visto fotos de los descendientes de Andrés Torrejón aquí, como era la casa antes. Pues aquí arriba hay una placa. Aquí vivió y murió don Andrés Torrejón García, alcalde de esta villa, que el 2 de mayo de 1808 dio el primer grito de independencia española. Es la placa y esta es la casa. Digo, está reformada. Hasta hace poco se podían visitar, creo que eran los martes y los jueves por la tarde, y luego los fines de semana o los días festivos. Bueno, tenía otros horarios, pero ahora con el COVID pues está todo, creo que de hecho está cerrado. En el momento no sé si lo voy a poder ver por dentro o no. Si consigo poder verlo, poder fotografiar o poder algo, os lo enseñaré. Se nos voy a enseñar aquí el patio, si se ve, hay una estatua además. A ver, llegando por aquí, esta es la parte de atrás. Veis aquí Casa Museo Andrés Torrejón, aquí, y este sería el patio de la casa, ¿vale? Aquí veis una estatua de él, creo que es, o se parece muchísimo a la estatua chiquitita que hay en el monumento en la Plaza del Pradillo. Pero bueno, aquí pone, ese es el bando, pone 1808, bando de los alcaldes de Móstoles, hago saber. Pues eso os lo he leído también en el museo. Si, espero que os lo haya podido enseñar, lo hayáis visto. Si no, os pondré aquí una foto con el texto del bando. Esta es don Andrés Torrejón y aquí veis pues el patio de la casa, ¿no? Pues con el pozo, los aperos de la labranza. No sé si lo veis por aquí, pues todo eso. Ellos eran labradores, entonces pues tienen aquí las cosas para los animales, para trabajar. Entonces se supone que la casa está hecha como en cuatro zonas, ¿no? Pues está el escritorio, el dormitorio. Entonces pues no sé, ya os digo que no sé si voy a poder enseñárosla porque creo que está cerrada, pero a lo mejor consigo pues poder verla o poder mostraros fotos o algo. De todas maneras, ahí podéis mirar en internet, en
en Facebook, e incluso hay una página que es Amigos de la Historia de Móstoles o algo así, AIMOS se llama. Entonces ahí podréis informaros mucho mejor sobre toda la historia de aquí, de nuestra ciudad, y de esto en particular. Supongo que habrá fotos de cómo es el interior. En la página del ayuntamiento seguramente haya fotos. Si no os las puedo enseñar, intentaré por lo menos enseñaros esas fotos. Y pues eso, si puedo enseñarosla por dentro, os pongo ahora el vídeo. Si no, os pondré fotos, y si no, pues seguimos con la siguiente parte del recorrido por Móstoles. Bueno, pues aquí seguimos con el tour por Móstoles. Aquí veis la estatua a don Pedro Serrano, el postillón. Este es el que era el postillón de Móstoles en la época, que es el que llevó en un día y medio el bando de los alcaldes de Móstoles, desde Móstoles hasta Badajoz, parándose por todos los pueblos, anunciando lo que estaba pasando en Madrid y dando la voz de alarma, por decirlo de alguna manera. Entonces creo que me estoy enseñándolos a contraluz, no sé si lo estáis viendo, pero bueno, aquí le tenéis. Estoy pensando que a lo mejor me voy a poner en plan kamikaze y me voy a acercar para poder enseñaros lo mejor, pero es que está en medio de una rotonda, como veis, y no quiero morir y esas cosas, ¿sabes? Entonces voy a intentar acercarme, ¿vale? Voy a hacer aquí el loco en cuanto no haya coches, a ver si me puedo acercar. ¿Este pasa? Venga, va, aquí como los locos. Ay. Vale, ya está. Vale, así lo veis mejor. Vale, aquí le tenéis. Uy, qué pedazo de nariz. Aquí le veis. Don Pedro Serrano, el postillón. Y el caballo, el pobre, que iría reventado. Corre que te corre. Veis que lleva el bando en la mano. Iba pueblo por pueblo parando, diciéndole a las gentes, vamos, a los alcaldes de los pueblos por los que pasaba, pues todo lo que había pasado. Así que aquí le tenéis. Ahora esto, si bajáis toda esta calle para abajo, toda esta calle para acá, llegáis al Pradillo, a la plaza del Pradillo, para que un poco os situéis. Y la casa de Andrés Torrejón está en esa dirección. Así que bueno, aquí tenéis al postillón y vamos a seguir. Bueno, amigos, un pequeño inciso aquí todavía donde el postillón. Se me ha olvidado enseñaros con este cartel, que está el pobre un poco estropeado. Se me había olvidado además deciros que la obra esta es del escultor, se me ha olvidado su nombre, Salvador Fernández. Salvador Fernández, vale, y son 3,60 metros de alto y 1,20 de ancho, ¿vale? Y como veis aquí en el cartel, bueno, lo poco que se ve porque está bastante perjudicado, este sería el bando con el texto original, y aquí es lo que dice: este monumento ha sido realizado sin coste para el Ayuntamiento de Móstoles a través de las mejoras obtenidas del contrato para la ejecución de obras en vía pública y no sé qué servicios municipales. Bueno, veis que el cartel está bastante deteriorado. Supongo que este sería él. Este es los alcaldes dando el bando. Y este es el camino que hizo, ¿vale? Desde Móstoles, se paró por todos estos pueblos hasta llegar a Badajoz, en un día y medio el tío. Todo esto se hizo. Así que, de todas maneras, también en la plaza del Pradillo hay una placa de estas de la Peña Barbacana también en su honor. Si la encuentro, que no sé exactamente, no sé que está en el Pradillo, pero no sé dónde, os la enseñaré también. Así que ahora sí, ahora yo creo que ya sigo con el itinerario. Bueno, amigos, pues ahora estamos delante del monumento al alcalde don Simón Hernández. Como ya os comenté, él era pues el alcalde popular, un poco el alcalde de los pobres. Yo creo que por eso están representados aquí pues los vecinos del pueblo. Veis que lleva, este sería él, lleva el bando en la mano, y aquí pone, bueno, no sé si lo veis, monumento en memoria del histórico alcalde Simón Hernández, firma del bando de los alcaldes, Móstoles 1808, por la independencia y la libertad, Ayuntamiento de Móstoles, 2 de mayo de 2018. Que ya era hora de que a este hombre también se le reconociera, porque a ver, tenéis que tener en cuenta que aunque el bando lo escribiera Juan Pérez Villamil, los dos alcaldes, los dos firmaron, a pesar del riesgo que eso conllevaba, porque a ver, se hacían responsables de ello al firmar, aunque ellos no lo hubieran escrito o lo que sea, ellos lo firmaron, y de hecho fueron presentados a detenidos, llevados ante Murat, y fueron condenados a la pena capital los dos. Lo que pasa que
tuvieron que pagar más de 30.000 reales para librarse y bueno, de decir que les habían obligado a firmar, por decirlo de alguna manera. Tenían ya una edad, los dos, pero parece que solamente se recuerda a Andrés Torrejón. A él sí que está su tumba, su casa, siempre todo, y a este hombre le tienen un poco abandonado. Pero bueno, sabéis que él murió en 1818, o sea, murió 6 años después que Andrés Torrejón. Esta tumba, por ejemplo, no se conserva, la suya. Estaría en el cementerio antiguo que estaba antes donde la Asunción, pero su tumba no se conserva, ni su casa. Él vivía en la calle de la Amargura, pero poco más. Ya os digo, oficialmente él era el alcalde ordinario por el Estado General, o sea, los pobres, porque el otro era alcalde ordinario por el Estado Noble. Entonces, bueno, pues sí que ya está bien que por lo menos le hayan hecho un homenaje a él, ya que solamente se habla de Andrés Torrejón. Aquí sí que hay colegios y calles que se llaman pues Juan Pérez Villamil o Simón Hernández y tal, pero lo que son los monumentos y todo estaban casi exclusivamente dedicados a Andrés Torrejón. Pero bueno, aquí tenéis está, bueno, que lo veáis, este es el cuartel Huertas. Este edificio de aquí es la ermita, ¿vale? Y aquí delante está la plaza del Pradillo, donde está el monumento a Andrés Torrejón. Así que ya os digo, esto es Móstoles. Así que yo creo que aquí vamos a cerrar el paseo por Móstoles, por el Móstoles del 2 de mayo. Bueno, aunque os he enseñado un par de cosas que no tienen mucho que ver con el 2 de mayo, pero bueno, siempre está bien aprender. Sabéis de todas maneras que yo no soy historiadora, yo no tengo ni idea, así que si queréis informaros mejor, mirad la página de los amigos de la historia de Móstoles, Jaimos, o bueno, hay páginas de internet y de Facebook. Os pondré en la caja de descripción un documental sobre el 2 de mayo en Móstoles, que he encontrado hace poco en YouTube. Os lo pondré para que lo veáis. Bueno amigos, pues llegamos ya al final de nuestro tour sobre el 2 de mayo en Móstoles, con el monumento al bicentenario del bando de los alcaldes. ¿Veis? Este es el monumento que se inauguró el 2 de mayo de 2008, celebrando los 200 años del bando, ¿vale? Este es un monumento que se llama Libertad, ¿vale? Es del arquitecto Enrique Fombella, perdonad. Y entonces fue inaugurado por, bueno, los reyes eméritos, don Juan Carlos y doña Sofía, y también estuvieron los príncipes de Asturias y las infantas. Bueno, entonces eran príncipes de Asturias, digo, es 2008. Como veis, es una estructura metálica y tiene, no sé si veis en los pilares, bueno, me voy a acercar para que lo veáis mejor, porque tiene pues los 4 principios básicos para la convivencia ciudadana, vamos, las libertades. Veis aquí la convivencia, os voy a enseñar, aquí, convivencia. ¿Veis aquí las fechas? 1808. Espero que lo veáis. Aquí. Voy a dar la vuelta entera para que lo veáis. 1808. Esta es la justicia. Justicia. ¿Lo veis aquí? 2008. Es el año que se inauguró. Bueno, ahora voy a entrar porque ahí dentro hay una frase del bando de los alcaldes. Esta es la igualdad, que lo veis también escrito. 1808 de nuevo. A ver que lo veáis. Aquí, bueno, esa soy yo, perdón. Y ahora aquí tenéis la democracia. Vamos aquí en la sombra. Perdonad, hay un poquito de aire ahora. Democracia también aquí escrito. Luego, como veis, en el techo hay colores. Pues aquí cuando le da el sol, veis, se pone aquí. Os voy a enseñar, bueno, mirad, es que está la frase esta que os digo del bando de los alcaldes aquí. A ver.
No sé si veis las letras. Bando de los alcaldes. No hay fuerza que prevalezca contra quien es leal y valiente como son los españoles. Móstoles, 2 de mayo de 1808. Bueno, os voy a enseñar al techo, o lo que es el monumento por dentro. Aquí lo veis, los colores. Es una estructura enorme. Por cierto, está aquí en la Plaza del Sol. Veis aquí el metro de Manuela Malasaña. Sigue el primer monumento, vamos, el de Andrés Torrejón está al lado del metro de Pradillo. Este está al lado de Malasaña. Esta es la zona. Estamos, bueno, como veis, justo en el centro. Ay, bueno, me voy a poner ahí que justo está el sol, perdonad. Ya veis, pues este es el monumento. Ya os digo, en 2008 vino a la inauguración los reyes don Juan Carlos y doña Sofía, los príncipes de Asturias y las infantas, igual que en 1908 había venido el rey Alfonso XIII, estaba la chata y estaba una de sus hermanas, ahora mismo no me acuerdo cuál, creo que era Mercedes, pero os lo pondré porque no me acuerdo. Aquí veis, es el monumento. Bueno, pues aquí lo tenéis. Espero que os haya gustado el recorrido que hemos hecho por Móstoles, recordando el 2 de mayo, aunque no solo, porque os he enseñado también la ermita, pero bueno, es historia. Pero bueno, voy a dejarlo aquí con el monumento. No es el más nuevo porque, como os comenté, el monumento a don Simón Hernández es el 18, o sea, se fue después. Pero bueno, aquí tenéis el monumento al Bicentenario, la Libertad. Y espero que os haya gustado el tour por mi ciudad. Y os mando un saludo. Hasta el próximo vídeo.